Bienvenidos a la comunidad cristiana Palabra Viva, el podcast, tu tiempo de reflexión. Hoy con Cecilia Alpizar. Gracias Dios por esta nueva oportunidad que nos das para meditar tu palabra. Hoy continuaremos en el Evangelio según Mateo capítulos 4 y 5. Esta porción de la palabra nos lleva a los inicios del ministerio de Jesucristo en la tierra, en su acción redentora y formativa dirigida a sus discípulos y todo aquel que se convierte en oidor y hacedor de su mensaje. Padre, permite que al escuchar este episodio se establezca una relación más estrecha de nosotros contigo y nos convirtamos en fieles seguidores y discípulos tuyos en el glorioso nombre de Jesucristo. Capítulo 4 de Mateo. La palabra vence la tentación. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y se somete a un ayuno prolongado de 40 días y 40 noches. Y como hombre que era, sintió hambre. El diablo, como ser maligno que es, no desaprovecha ocasión alguna cuando alguien está vulnerable y débil y aprovecha esta situación para tentar a Jesús. Verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Su objetivo era instarle a utilizar su poder para saciar sus propias necesidades. No obstante, Jesús lo confronta con la palabra de Dios y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo prueba y ataca con persistencia hasta ver destruidos a los hijos de Dios. Y en esta ocasión lleva a Jesús al pináculo del templo y le dice, verso 6, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. ¿No te parece curioso oír al mismo diablo citar la palabra de Dios como una estrategia para engañarle? Esta palabra que el diablo le cita está en Salmos 91, 11 y 12. Pero Jesús le contesta de una manera categórica: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero no satisfecho, vuelve a intentarlo y lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, diciendo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Debemos tomar en cuenta que el poder y la gloria del mundo está en manos de Satanás. Por eso entonces Jesús le responde: vete, Satanás, porque escrito está, nuevamente le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cualquiera que va tras las cosas de este mundo y deja de lado la voz de Dios y su adoración, le sirve a las corrientes mundanas, no es digno del reino de los cielos. Con Satanás no se hacen concesiones ni se negocia. Esta porción de la palabra también nos enseña que a través de la misma palabra de Dios, nosotros podemos vencer la tentación. De ahí la importancia de leerla, de oírla, de meditarla y obedecerla, para que podamos aplicarla siempre y recordársela en su momento al diablo, cuando venga a tratar de engañarnos con mentiras y acusaciones.
Cuando Jesús oyó que Juan había sido apresado, volvió a Galilea y comienza su ministerio público, predicando en Capernaum, una ciudad muy influenciada por los gentiles, las cuales vivían en tinieblas y sombra de muerte, donde Cristo daría la luz y la salvación a partir de ese instante. Y así librar al mundo entero, tanto a judíos como a gentiles, de las potestades de la muerte. Jesús haría un llamado a aquellos que se encargarían de predicar el evangelio del reino de Dios a sus discípulos. Pedro y Andrés son llamados a convertirse en pescadores de hombres. Dios busca tanto mujeres como hombres, comunes y corrientes, dispuestos nada más a obedecer de inmediato su llamado divino. Las enseñanzas de Jesús estaban basadas concretamente en 3 énfasis: la enseñanza a sus discípulos, la proclamación del reino de Dios y la sanidad de los enfermos. La obediencia es un requisito fundamental de todo discípulo de Cristo, lo cual ayuda grandemente a que se sumen nuevos discípulos que vendrán a ser los pies y la voz de Dios a través de todo el mundo y a través de todos los tiempos, defendiéndose así la obra redentora entre sus discípulos, así la obra redentora entre sus discípulos y la gente común y corriente que le seguía. Verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Capítulo 5 de Mateo. Viendo Jesús que las multitudes le seguían, subió cierto día al monte y sus discípulos se le acercaron y él les enseñaba una doctrina con autoridad que sobrepasa y perfecciona la ley proclamada por Moisés. Por medio de las 8 bienaventuranzas se empieza a dar aquella enseñanza tan aplicable a cada uno de nosotros. Verso 3 al 11. Estas bienaventuranzas son dirigidas a todos aquellos que reconocen que el reino de Dios se ha acercado y lo aceptan. Las 4 primeras bienaventuranzas de Jesús establecen los parámetros en los que se debe desenvolver la relación entre Dios y los hombres, similar a la cruz, nuestra relación vertical. Vamos a ver lo que nos dice del 3 al 6, los bienaventurados, los pobres de espíritu, los que sufren, los humildes y los que tienen sed de justicia. Dice la palabra en el verso 3 al 6. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran o los que sufren, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Las restantes bienaventuranzas, las restantes 4, tratan de la relación con el prójimo. Estas primeras 4, la relación con nuestro Dios Padre. Y estas otras 4 relacionadas con la parte de la cruz que es horizontal, o sea, la relación entre nosotros, los hijos de Dios. Bienaventurados son los compasivos, los de limpio corazón. Bienaventurados los que practican la paz y los que padecen persecución por causa de la justicia. Tienen ese mismo principio, entonces, igual también que los 10 mandamientos, porque hacen énfasis en la relación horizontal y vertical. Una buena relación con Dios trae por consiguiente una buena relación con los hombres y de paso trae felicidad y realización a nuestra vida. A partir del verso 13 en adelante, Jesús declara que somos la sal y la luz del mundo. La sal viene a evitar la descomposición y también actúa como un preservante
dando sabor. Y por otro lado, la luz ilumina las tinieblas y a las personas que se encuentran en oscuridad. Somos llamados a detener la corrupción del mundo. Debemos ejercer influencia positiva en otras personas. Somos llamados a testificar de Dios y a guiar a los incrédulos al arrepentimiento, como dice el verso 16. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús no vino para abolir la ley o los profetas, sino vino para alcanzar su cumplimiento, como lo resalta el verso 18. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Y dónde vemos el complemento de la ley en su palabra? En la ley se nos dice, no matarás. Y en Cristo ahora va más allá. Se nos pide estar bien con el hermano para no ser inculpado de juicio. Y esta acción es prioritaria aún para llevar una ofrenda al altar. Esto nos hace pensar que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos de aquel momento, quienes se jactaban de cumplir la ley a cabalidad, pero sabemos que eso es imposible. De ahí la necesidad que tenemos de un Salvador, Jesucristo hombre. Una buena relación con el prójimo basada en el amor es una premisa que condiciona nuestra relación con Dios. También con relación al mandamiento de no cometer adulterio nos dice en el verso 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, Jesús nos pide aún más de cuidar lo que ven nuestros ojos y lo que tocan nuestras manos, pues Él nos pide integridad para entrar al reino de los cielos, sin que ningún miembro de nuestro ser sirva de estorbo para servirle al Señor y agradarle. Jesús es defensor también del matrimonio y con respecto al divorcio nos señala que esta práctica es injusta, porque había mucha adversidad por la desigualdad de género que existía en esa época y todavía hoy arrastramos mucho de ello. Todo lo que la Biblia enseña sobre este tema nunca promueve o manda el divorcio. Por el contrario, si aún el divorcio está bíblicamente justificado, Dios lo aborrece. Recordemos que el parámetro que Jesús establece en la vida de todo creyente es muy alto. Los judíos de aquella época creían que la ley les permitía vengarse, pero cuando viene Cristo, dice, ya se debe proceder de manera diferente, ya no devolviendo mal por mal, es perdonando al ofensor. Es acompañando 2 millas al que te pide ayuda para una. Es servir y sacrificarnos por el prójimo. Todo esto mediante obras de servicio y amor, aún con nuestros enemigos. Porque de no ser así, ¿qué recompensa tendríamos si lo hacemos solo con nuestros amigos y familiares? Por eso dice la palabra, que si a alguien debemos imitar y si con alguien debemos compararnos, es con nuestro Cristo. Vamos a orar. Dios, gracias por permitir que forme parte de tu pueblo y por permitir que conozca yo la verdad y la verdadera bendición. Ayúdame a obedecer las bienaventuranzas, mejorando cada día mi relación contigo y con mis semejantes, y a cumplir con mi deber de ser la sal y la luz de la tierra en este mundo, para poder verte a ti, Señor, y para poder heredar el reino de los cielos. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Hasta el próximo episodio
Si Dios lo permite, soy Cecilia Alpizar, desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Muchas bendiciones. Comunidad Cristiana Palabra Viva, todos los derechos reservados. Gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado, no olvides compartirlo y valorarnos en nuestro correo electrónico palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Bendiciones.